Bueno, buenas, amorcitos de mi vida. Vamos a esperar que se conecten. A ver, a ver. Vamos a esperar que se conecten mientras me voy preparando unos mates, claramente. Bienvenidos, mis amorcitos. Aparezco por acá. Hace como 2 meses que no prendo live. Yo todos mis lives los subo en mi canal de la aplicación Rojita. Y creo que el último fue hace como 2 meses. Una locura. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de mi historia. Vengo a traerles un nuevo tema, como mucho story time, mucha nueva cosita que estuvo pasando en estos últimos meses. Y me vengo a sincerar con ustedes. Ustedes saben que yo no les oculto nada. Todo lo que ven en todas mis redes sociales soy yo 100%. Nunca les oculto nada. Y siempre digo, o sea, o más bien, quiero que mi historia llegue a muchas personas porque sé que esto va a ser algo mucho más grande y esto recién está comenzando. Bienvenidos, amores. ¿De dónde me están viendo? A ver. ¿De dónde me ven? ¿Me oyen? Fernando, bienvenido. Ignacio, desde Chubut. Yo creo que hay muchas nuevas personas también que me siguen de la panadería. Fran, ¿cómo estás? Yo súper bien, recién llegué de despedir a mi madre, muy triste la verdad. Estoy un poco atravesada, debo admitirles. Mis padres son de Colonia de Santa Rosa, yo vengo de Colonia de Santa Rosa y hace ya unos añitos me vine a vivir a Salta, a la gran ciudad. Y bueno, ya yo me quedé acá y bueno, mi madre vino de viaje, vino de ver a su mamá, así que ya se fue también. Bastante triste. Todos los que vienen o los que tuvieron que separarse recientemente de sus padres, porque no crean que fue hace mucho, o sea, fue hace un par de años. Pero la historia que les traigo el día de hoy para contarles, un poco de mi proceso les voy a contar y un poco de lo que estuve viviendo este último tiempo, tiene que ver también con mis padres. Tiene que ver un poco con eso. Y yo estoy estudiando en España, dice Ignacio. Qué lindo. Qué lindas esas frases que decís, dice Nico. Gloria a Dios, amores, nada de lo que yo digo me pertenece. Es más, todo lo que van a escuchar aquí son palabras del Espíritu. Y bueno, y solamente voy a contar un poco de mi historia. Quiero que ahí sumen sus comentarios y si les resuena algo de lo que voy contando, que entre todos charlemos, háganme compañía. Dice, estoy con mi tío, pero no es lo mismo que la familia que está en Argentina. Es que no, amores. Pero un poco quiero contarles sobre eso porque he vivido el mismo proceso y mira qué casualidad, Ignacio, que estás aquí. Las casualidades no existen claramente porque quiero hablarles un poquito de eso. Me estoy preparando un mate. ¿Me aguantan un ratito que lo preparé? Bueno, me super pasó. Esto comienza. Juanca, bienvenido. ¿Vieron que digo que está la gente que nos sigue en la panadería? Pero esto no tiene nada que ver con la panadería. Quiero contarles un poquito vamos a renovar el canal de YouTube, amores. Ay, dijo una red social. No tengo que nombrar las redes. Ustedes den tap tap a la pantalla, así no me restringen el like. A pesar que es difícil, ayuda a madurar como persona, 100%, 100%. Yo últimamente, desde hace un par de meses, vengo hablándoles mucho más de Dios. Pero yo sé, como esa vieja Nati, que no se entiende qué es Dios o de la nada es como, bueno,
me volví loquita, empiezo a hablar de Dios, ¿no? Pero me super pasó, nos super pasó con mi prima y esto estuvimos charlando ayer que fue un día familiar. ¿Qué nos pasaba? Porque si ustedes nos siguen desde hace tiempo, o quizás no nos siguen desde hace tiempo en la panadería, Ferinati, por cierto, que tenemos una panadería de cosas integrales con mi prima, acá en Salta. Y en noviembre del año pasado nosotras hicimos una gira, nos fuimos para Tartagal, Colonia de Santa Rosa, y compramos un gazebo, invertimos un montón, todos nuestros ahorros los habíamos invertido en hacer ese viaje, en renovar la panadería, los productos. Gracias, Sergio. Y nos iba súper bien, ¿no? Bueno, con Fer hablábamos ayer y me decía Fer, tan bien nos iba que invertimos tanta plata, porque fue mucho lo que habíamos invertido en ese momento. Y no sé, y estaba pensando yo hoy, y nos pasó a nosotras, ¿por qué nos replanteamos o por qué nos preguntamos esto? Porque en febrero nosotras seguíamos produciendo en la panadería, todo. En enero, el 1 de enero dijimos, nos vamos a comprar el horno. Dentro de los 35 días, el día número 35, el horno, nuestro primer horno, porque antes teníamos un horno prestado, nuestro primer horno al día número 35 ya estaba ahí conectado y ya lo estábamos usando también. Entonces, pero nos pasó que súper sentimos un gran vacío con mi prima. Sentimos un gran vacío que ni yo les explico, porque es ese vacío de, ¿vieron cuando, qué sé yo, cuando crees que la persona con la que estabas era el amor de tu vida y al final te terminaste separando y vos te quedas como, bueno, sí, era ese vacío exactamente el mismo, yo creo? O no sé, cuando, no sé, algo te pasó en tu vida y es como que no puedes creer que te pase. Con 22 años priorizo mi futuro y estoy rodeado de gente que me suma, vamos. Gloria a Dios. Y nos pasó que estuvimos un buen tiempo así y en febrero, que pasó un buen tiempo, la verdad, de febrero, nosotras seguíamos trabajando, pero ya era todo automático, era súper automático, hasta que dijimos, che, Fer, es que algo tenemos que hacer. Bueno, entonces comprémonos la máquina, la amasadora industrial, ahí vamos a estar mejor. Y nos empezamos a poner un montón de metas de nuevos materiales hasta que nos dimos cuenta, no, es que volvimos a las bases de cuando habíamos comenzado todo esto de la panadería y nos dimos cuenta que nosotras invertíamos plata en nuestro entorno. Nuestra mentora en ese momento, entonces volvimos a invertir y dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a invertir porque queremos crecer y para crecer tenemos que tener más plata, entonces vamos a buscar tener más plata, pero para tener más plata hay que invertir y hay que saber cómo tener más plata. Bueno, pagamos a nuestra mentora $100, volvimos a tener las clases y ahí comenzamos todo un proceso. ¿Por qué? Porque todo ese nuevo entorno que invertíamos, tiempo y dinero, hablaba de Dios. Que gloria a Dios, que amén. Y nosotras sí hablábamos de Dios, pero tampoco es que entendíamos tanto. O sea, una cosa es hablar y otra cosa es tener una relación con Dios. Entonces yo me acuerdo en ese momento que yo dije, yo presto mucha atención, amores, a la gente, como cuando hablas, por qué hablas así, más allá de juzgarte, porque antes de decir, che, esta es falsa, ¿por qué habla de Dios tanto? Más bien prefiero yo querer entenderte qué hay en tu cabeza y lo pongo en práctica yo, como que estoy chipeada de esa forma o me he chipeado, Dios me ha chipeado de esa forma, ¿no? Como tengo que aprender de las personas. Entonces digo yo, si ella habla mucho de Dios y dice que lee la Biblia, entonces yo voy a estudiar toda la Biblia. Me voy a estudiar toda la Biblia, decía yo en ese momento. Estoy hablando de febrero, de ahora, hace muy poquito. Bueno, me empecé a leer, encima yo soy muy enfocada también, empecé a leer. Claro, empecé como en una búsqueda de plata, pero a través de leer la Biblia, ¿no? Nunca a todo esto es como, sí, bueno, vamos a buscar a Dios. Pero nunca yo dimensionaba que iban a pasar un montón de cosas después de buscar a Dios, ¿no?
y no tenía solamente que ver con leer la Biblia, sino iba mucho más allá, sino que leer la Biblia también era estudiarla, estudiar qué me quería decir Dios a través de la Biblia. Y nos pasó que, como les digo, comenzamos esto buscando tener más plata y empezamos a tener menos plata cuando Dios empezó a ser presente en nuestras vidas. Saludos, 17 de octubre. Ale, ¿cómo estás? Eso fue lo más loco que nos pasó, porque empezamos como incluso a dudar, ¿viste? Che, ¿qué onda esto? ¿Qué onda esto de Dios? Como que nosotras queremos más plata y al final tenemos menos, ¿viste? Nos superpasó, las ventas empezaron a caer, la, las inversiones que teníamos que hacer, que eran ponerle, no sé, que les hable de que compramos un coso de aceites de 5 litros, ponele, y teníamos que comprar el de 1 litro, porque si no, no nos alcanzaba para comprar el de 5 y las demás cosas, ¿viste? Cosas así, empezaron a caer mucho las ventas y comenzamos todo un proceso. Yo me acuerdo, amores, en todo este tiempo, de inclusive en Pascua, entender qué era la Pascua, qué es lo que hizo Jesús, cómo esto de... Y me acuerdo cómo lloraba cuando me llegó esto de se sacrificó, siendo perfecto, se sacrificó por nosotros, teniendo el poder de, no sé, de hacer así y te quita la vida o te da la vida, literalmente, teniendo todo el poder que, que tenía el tipo. Y me acuerdo que lloraba, era una cosa mares, que empecé tipo a caer en cuenta, entendí el tema de la salvación. ¿Cuántos de ustedes, a ver, díganme acá en comentarios, si comprenden qué es la salvación de Jesús? ¿Comprenden de qué se trata? Porque yo no la comprendía. Ángel, bienvenido. Francisco, si vas a estar, te pedimos que no escribas. Y si no te gusta lo que escuchas, mejor retírate. Bueno, sigo con el story time. ¿Tomás cursos o estudias sola? Como les estaba contando, tengo mi mentora, que es Noelia Cosa. Eh, como les cuento que invertimos con mi prima y ahí es donde empezamos a estudiar. Y también estudio sola, amores. Estudio sola. Igual tenemos un grupo de amigos que, por cierto, están ahora en videollamada y yo estoy aquí con ustedes. Porque sentía que tenía que prender live, amores. Y con ellos nos juntamos y nos congregamos y estudiamos la palabra. Pero bueno, sigamos. Sigamos. Me acuerdo que yo no sé bien qué sería la salvación, pero me gustaría saber si no es molestia. ¿Dónde se puede estudiar? ¿Vas a alguna iglesia? Bueno, va con el story time. Aguanten. Sigamos con el story time y voy a ir respondiendo a esas preguntitas, ¿sí? Me empezó a pasar en todo, desde febrero que les digo, en Pascua, entender la salvación. ¿Por qué? Porque hasta el momento, y esto les sirve a quienes no entienden, Nati, que no te bloquees con los comentarios. Bueno, gracias. Me superpasó que, claro, ¿cómo comprendo qué era la salvación? Yo lo comprendí así. A mí me pasaba que, como les cuento, yo quería estudiar toda la Biblia, ¿verdad? Me quería saber todas las historias, porque si todo el mundo hablaba de
Dios, yo tengo que saber todas las historias de la Biblia. Tengo que aprenderme este libro. Yo decía, me tengo que saber todo. Desde el principio al fin lo voy a estudiar. Pero ¿qué pasa? No importa, o incluso tenía ese chip de, bueno, tengo que dar, ¿no? Tengo que dar, cuando venga alguien, tengo que darle todo lo que tengo. Porque Dios lo quiere así, porque va a volver multiplicado. Todo el tiempo era así, ¿no? Y si ayudo, porque yo sé que esto es lo que tengo que hacer y que Dios me está mirando. O sea, nunca era o sea, siempre era porque algo iba a volver, según lo que yo hacía. Porque eso estaba bien, yo estaba bien y así me estaba ganando el cielo. Escuchen este lenguaje, me estaba ganando el cielo. Así yo iba a estar con Dios. Pero ¿qué pasaba el día que yo no tenía ganas, amores, de ayudar al anciano a cruzar la calle? O que se estaba re cansada y no le quería dar un asiento, por ejemplo, a un señor. Por ejemplo, les estoy diciendo un ejemplo, ¿no? No sé, no recuerdo algo específico que me haya pasado en esa época. Pero a la primera que algo que no hacía, por ejemplo, al rato me sentía mal. Y decía, no, pero es que soy así, es que soy mala, es que no sirvo, es que no hago las cosas bien, y qué voy a hacer porque Dios no le voy a agradar así, y cómo es esto de obedecer y no lo obedezco a Dios. Y claro, era una cosa de sentirme mal, sentirme pecadora, porque me van a decir si no se sienten así. Cuando comprendo la salvación, cuando, cuando el Espíritu me hace adquirir esa información, cuando Dios me manda esa información, entiendo que no tenés que hacer nada por salvarte. No tenés que hacer nada por salvarte. ¿Lo comprenden? ¿Me hago entender? No tenés que hacer nada. ¿Por qué? ¿Cómo que no tengo que hacer nada? No tenés que hacer nada porque Jesús lo hizo por vos. Jesús se entregó Él para que vos te salves por por tu, por tu vieja identidad que era pecadora. Si este fuera un mundo justo, amor de mi vida, tendríamos que nosotros estar en la cruz y no Jesús, que era perfecto. Pero aún así se entregó para salvarnos incluso antes de que nosotros hubiéramos nacido. ¿Me hago entender, amores? Imagínense, yo llanto cuando comprendo esto. Esto no es religión, amores. Esto no es religión. Cuando comprendo y asimilo eso, dije, ¿qué carajos? ¿Qué hago ahora? Porque claro, yo hacía cosas para agradar al mundo. Yo hacía cosas para salvarme. ¿Me hago entender? Hacía cosas porque se supone que están bien hacer. Porque así Dios me iba a querer. Y cuando no las hacía yo sabía que no le agradaba a Dios. Y que Dios ya no me quería. Pero no. Cuando entiendo esto, amores, se viene todo un proceso de identidad. ¿Por qué? Porque tu identidad es quién sos y vas a hacer cosas de acuerdo a quién sos. Si yo antes actuaba de esta forma, de tengo que ayudar al viejito para salvarme, tengo que dar todo lo que tengo que ayudar a tal y hacer esto y hacer lo otro y así le voy a agradar a Dios y cuando no lo hago me siento muy mala y Dios me castiga y Dios me odia y no sirvo y etc. Pasé de toda esa identidad a ser hija de Dios. Cuando paso de mi identidad de pecadora a ser hija de Dios, comienzo a serle fiel a Dios.
Y comienza todo un proceso muy duro de entender, porque ahí viene lo que estaba diciendo hace rato Ignacio, de entender que yo seguía siéndole fiel a otras personas, por ejemplo a mis padres. Comienzo a entender este desapego que tuve con mis padres, porque vengo de la ciudad, vengo del interior a la ciudad y recién comienzo a desapegarme, dejar de serles tan fiel a mis padres. Comienzo a dejar de serle fiel al dinero y, eso que no les conté, que cuando en febrero comienzo todo este proceso de acercarme a Dios para tener más plata y comenzó todo lo contrario, comenzaron las deudas. Deuda, deuda, deuda millonaria. Siguiendo a Dios, amores, sí, siguiendo a Dios. Empecé a tener una deuda millonaria, o sea, y era una suma de dinero cada vez más grande. Que, o sea, en mi mente era como, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? Pasó el tiempo, que todo esto que les digo, o sea, es que fueron tantas cosas, o sea, me desaparecí 2 meses, pero no saben todo lo que pasó, no saben todo lo que pasó, y, y comienza esta identidad como hija de Dios, me preguntaban ahí el tema de la religión, comencé a ir a la iglesia porque me llamaba, Dios me decía, anda, andala, y entonces yo no sabía dónde ir y me fui a la catedral. Empecé a ir, ponele por 1 mes, 2 meses quizás, en este tiempo, ¿no? Ponele desde febrero. Comencé a ir, me acuerdo que yo entraba, ponía un pie en la catedral y empezaba a llorar. Empezaba a llorar. Yo hasta el momento era católica. ¿Por qué? Toda mi vida fui a la iglesia católica. Hasta que dejé de ir, después era anti-religión y ahora soy team Dios, punto. Y bueno, comencé a ir y me acuerdo que era una cosa de purificación hermosa que sentía, me lloraba todo, habían días como que sentía más purificación que otras, pero yo sabía que Dios me llevaba ahí por algo. Y, y como les digo, y en el medio empezaron a pasar tantas cosas, ¿no? Que llega el punto de yo comprender a quién le estaba siendo fiel, y ahí es cuando me estaba pasando a la vez esto de las deudas. Team Dios. Me estaban pasando esto de las deudas, pero comencé a... Es una locura, amor, es lo que... Por eso también me parece muy importante contárselos, porque empecé a aferrarme mucho a la fe. Hasta el momento yo nunca había entendido qué era la fe, pero es como que les digo, o sea, yo estando acá en el pueblo, en la ciudad, perdón, sola, completamente sola, obviamente con mi prima, con la que tenemos la panadería, que gracias a Dios nos ha juntado, eh, y pero claro, o sea, el proceso de cada uno es como vos entendés tu proceso y ella tiene su proceso también, ¿no? Entonces era entre yo y Dios y era buscarlo, y a eso es lo que como que quiero ir con el mensaje de hoy, era buscarlo, buscar el entendimiento. Y ya esto que les decía yo, me voy a aprender la Biblia de la A a la Z, empezó a ser quiero que me hables a través, porque esta es la palabra de Dios, amores. Esta es la verdad y Dios te va a hablar a través de acá. Por eso, los mensajes que ustedes ven en mis historias, ya sea en IG o acá cuando subo los videos, van a ver que algo habla. No soy yo hablando. Habla eso, porque comenzó como a bajar una datita, comencé a interpretar la palabra, obviamente, quizás desde mi interpretación, no digo que yo tenga la verdad, pero Dios empezó a iluminar mucho, comenzó todo un proceso de incluso sanación de viejas personas que estuvieron hace años en mi vida, que jamás me hubiera yo imaginado que tener que sanar esos vínculos, sanar vínculos de mis padres, incluso porque hasta el día de hoy, y eso que estoy hace 3 años viviendo acá en la ciudad,
hasta el día de hoy yo seguía con la esperanza de que mis papás estén conmigo, estén para mí de la forma que yo quiero como hija, ¿verdad? Y la realidad no era esa, la realidad no era como qué esperaba yo antes. Y bueno, tengo una deuda que mis papás me paguen la deuda, ¿sí o no? Pero nunca priorizaba a mi Padre en el cielo, que Él todo lo ve y todo lo sabe. Y también Dios permite. Bueno, hablando ayer con mi prima, todo ese proceso te fortaleció, sentiste un gran cambio muy positivo en vos. Es que yo soy otra persona, amores. No sé ni cómo explicarles cómo era en febrero a cómo soy ahora, porque claro, es que Dios no estaba en mi vida. Y esta fortaleza mental que hay que tener para que de la nada tengas una deuda millonaria y no termines con, ya sabemos qué, de algún lado sale esa fortaleza para que vos creas en que eso se va a solucionar. ¿Sí o no? Díganme ustedes, ¿cómo hacen? ¿Cómo harían? ¿Cómo se va a solucionar algo? ¿Cómo tenés la certeza es que esto se va a solucionar? Y yo no paraba de decirlo. Y obviamente habían días que me destruía. Habían días que yo no sabía qué iba a hacer. Pero aún así confiaba. Y me lloraba mares y volvía a confiar. Y le decía, pero yo siento que no voy a poder y que esto y que lo otro. Y claro, fue un largo proceso porque también era como que Dios me iba mostrando cómo hago para tener confianza en Dios si pienso que otros van a solucionar eso. Por ejemplo, a ver, tenés ese problema en tu vida. Clarito como el agüita, dice. 100% amores. ¿Cómo haces vos para creer en Dios, para confiar en Dios, si tenés esa situación y estás pensando en que otro te tiene que ayudar y ese otro no está en tu vida? Entonces es doloroso. En mi caso, por ejemplo, mis padres, ¿no? Como, ¿por qué no se interesan en... ¿Por qué no tenemos un vínculo más cercano? ¿Entendés? Todo lo que no está pasando. Y eso duele mucho más. Entonces, ¿quién la complica, Dios o el ser humano? Porque Dios está ahí esperando que lo busques, esperando que le rindas esa situación, que le rindas esas deudas, en mi caso. Y hasta que no se las rendí, amores, esa deuda no se movió, seguía aumentando. Pero fue un acto, por así decirlo, de desesperación. Y gloria a Dios, porque agradezco. Y imagínense ustedes, si no, si no me hubiera pasado esa situación, yo no estaría acá hablándoles de Dios. Pero es que claro, o sea, ¿cómo les voy a hablar de algo que no conozco? Pero para conocerlo tuve que vivir una situación jodida de decir, es que no sé qué más hacer. Esta situación se está escapando de mis manos y no hay nadie que lo pueda solucionar más que vos. Más que Dios. Y eso es lo que Dios quiere, amores. Y así Dios empezó a mandar a sus angelitos. Empecé yo también a moverme, porque es como, la verdad que de la nada no te va a venir una solución para aquello que estás pasando. De la nada, ¿no? Y también eso te hace ser fuerte mentalmente. O sea, por ejemplo, antes yo no podía hablarles de esto. Y miren qué importante que es. ¿Cómo no les voy a hablar si así el nombre de Dios también se glorifica? Pero eso no lo comprendí hasta ahora. Antes era como que nadie se entere que estudié, tengo deudas, que nadie se entere, primero que hablo de Dios, porque también pasé por ese proceso. Hay muchos videos ahí en mi canal de la aplicación Rojita, en donde no quiero ni siquiera nombrar a Dios, amores. Porque si veía un comentario como el de hace rato ahí que gracias a Dios se fue, creo que era Francisco, una cosa así, que decía, ¿tenés certificación para hablar de Dios? O no sé qué ponían ahí. Y si veía algo así antes me moría porque es como, pero si no tengo certificación, ¿me entendés? O sea, y ya está mal que yo hable de Dios y toda la cosa. Hoy en día no, porque no estaría aquí si no fuera por Dios, amores. No estaría aquí si no fuera por Dios, si no fuera por esa situación imposible que me pasó. Pero es posible para Dios, todo es posible para Dios. Y mientras más imposible sea tu situación,
mucho mejor porque ahí va a entrar Dios. Dice, así es Nat, sin Dios nada es posible, pero con Él lo es todo, 100%. Gloria a Dios. Roy, bienvenida, bienvenido. No sé, ¿una carrera no te gustaría estudiar? A ver, últimamente me están preguntando mucho eso y la verdad, amores, no me gustaría meterme en ningún ambiente facultativo. Gracias a Dios tuve la experiencia de venirme a la ciudad y Dios te guió, pero vos también hiciste ese cambio y habla de la persona que sos. Gloria a Dios. Yo me vine a la ciudad a estudiar. Tuve, a ver, todo lo que viene a universidad, amores, siempre lo cuento. ¿Por qué no volvería a hacer una carrera universitaria? Porque primero, ¿por qué lo haces? Yo en su momento, tener un título está sobrevalorado. En su momento lo hacía por agradar a mis padres. ¿Qué les estoy diciendo ahora? Lo único que deseo es agradar a Dios, ya no a mis padres. Y eso que hasta el día de hace no mucho seguía teniendo cosas hacia mis padres, ¿no? Como esperando cosas de ellos, agradar y que ellos estén y toda la cosa. Bueno, listo, punto. Eso desaparece. No voy a agradar a mis padres. ¿Y qué es lo mejor que puedo hacer yo para agradar? Tener un título. Segundo, ¿por qué lo haría? ¿Por qué tendría un título? Porque antes era para ser alguien. Pero si mi identidad es ser hija de Dios, ¿por qué necesito ser alguien? A través de un título. Hoy ya no resueno con esas dos partes. Ni agradar a mis padres, ni ser... No me puse aros. Me acabo de dar cuenta. Ay, ¿me dicen si volvimos o no? Ay, bien, gracias, Pavo. Bueno, no sé en dónde me quedé. ¿Cuándo se me cortó? Bueno, cuestión, me habían preguntado el tema de la carrera universitaria. ¿Por qué no volvería? Primero, porque antes quería agradar a mis padres con el título y ya no resueno con eso. Lo que más deseo es agradar a Dios. Primera razón por la cual no volvería. Segundo, era para ser alguien. Yo quería el título para ser alguien. Pero si hoy soy hija de Dios. Segunda cuestión por la que no resueno. Y otra cuestión, amores, es el entorno. Si hoy yo estoy aquí, es gracias a Dios y gracias al entorno con el que me rodeé. El entorno es parte esencial de todo este proceso. Si yo no tuviera a mi prima a mi lado, si no tuviera las personas con las cuales nos congregamos, que de hecho se están congregando ahora, si no tuviera a mi mentora y a todas las personas con las cuales tenemos esas mentorías, si no hubiera buscado rodearme, inclusive el nuevo entorno en libros y en podcast y todo en el canal de la aplicación Rojita, en la aplicación Rojita quiero decir, si no me hubiera rodeado de las personas correctas no estaría aquí. Esas personas que buscan a Dios, que hablan de Dios, que glorifican el nombre de Dios, que pasaron por cosas jodidas y que aún así salieron adelante y aún así no pierden la fortaleza y aún así, etcétera, todas las cosas, ¿no? Que hemos vivido y atravesamos y que todos estamos viviendo y atravesando. Entonces, en la universidad, que gracias a Dios me ha puesto ahí, aprendí que ese entorno en particular, no digo que todos porque solamente tuve la experiencia de estar cursando una carrera, era un entorno muy extremadamente negativo.
empezando por el profesor de la universidad, que se paraba y ya era la materia es difícil, ¿no? Son pocas las personas que aprueban y ustedes no sé si van a poder y tal, y etcétera, y etcétera. Estábamos en épocas de política también, hablaban mucho de política. Y más, la mayoría de gente, yo siempre fui muy solitaria en la universidad igual, porque por esto que les digo, no me gustaba rodearme de gente negativa, pero aún así las pocas amistades que tenía, amistades o conocidos, hablaban negativamente, estoy cansado, no doy más, que la universidad es esto, que este profesor no sirve, que esto, que lo otro, etcétera, y un montón de cosas que se escuchaban. ¿Ustedes piensan que ese es un entorno sano? Claramente no. Si lo que de la boca sale del corazón procede, entonces toda esa energía negativa, uno, aunque no quiera pensar de esa forma, la terminás asimilando, la terminás adquiriendo. Díganme ustedes si nunca les pasó de rodearse con gente nueva y que esas personas hablen de determinada forma y después al tiempo vos estás hablando de la misma forma o haciendo el mismo chiste, etc. Porque todo inconscientemente se te va quedando. Vos vas absorbiendo a tu entorno. Lamentablemente, muchas de las cosas que tenemos hoy en día, creencias y la realidad que vivimos es de acuerdo a lo que nos han adquirido. Si vos no tenés un autoanálisis y no te detenés un segundo a pensar de dónde viene cada cosa que estoy viviendo en mi vida, no te vas a dar cuenta nunca que esas cosas es la que aprendiste de tus papás, que aprendiste de tu vecino, del barrio, de la ciudad, todo cosas adquiridas de los demás. Nada de lo que pensás lo pensás por sí solo, por sí sola. Entonces, ¿qué hace Dios? En Romanos 12:2 lo dice, vamos a buscarlo a ver. No sé qué están hablando ahí. Pero no se peleen, si se están peleando no se peleen. Les estoy contando mi experiencia facultativa. A ver, vamos a buscar Romanos 12:2. Espero que todos estén con sus Biblias. Después está Holy Bible, se llama una Biblia que la pueden encontrar en internet. Es gratuita. Esta Biblia a mí me la regaló el año pasado mi prima. Romanos 12:2. Yo tengo la versión, el libro del pueblo de Dios. A ver. Dice, no tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, escuchen ya la primer parte, que es un cortito en la boca. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Lo vuelvo a leer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Transfórmense interiormente renovando su mentalidad, amores. Si yo estoy rodeada de personas que solamente se quejan de todo, de la vida misma, yo voy a adquirir esa mentalidad. De hecho, es la mentalidad que tenía en ese momento. ¿Me hago entender? La mentalidad donde solamente, no sé, pensaba igual que mis padres, pensaba igual que mis amigos de ese momento, mi pareja de ese momento. Siempre cuento mi historia y todo lo que dejé atrás para venirme a la ciudad. Y hay otra versión que dice, dice transfórmense y otros dicen déjense transformar por Dios o algo así, o algo así dice otra versión. Pero al fin y al cabo, amores, por eso les digo, es otra de las razones
y la razón más grande por la cual no volvería a la universidad. El entorno es muy negativo y nunca digo hoy que no hay que dejar de estudiar. De hecho, yo siempre cuento que empecé a estudiar recién cuando dejé la universidad. A la universidad solamente iba a pasar el tiempo, me iba a dormir básicamente, y si no, si me juntaba con alguna de las chicas con las que estudiábamos, íbamos a comer, nada más. No estudiaba, recién empecé a estudiar cuando dejé la universidad, que fue el año pasado. Hay que estudiar, porque esta sabiduría que hoy Dios me da no sería posible sin mi estudio. Estudien, pero también yo siento que hay que estudiar de personas que tengan los resultados. Hay otro versículo bíblico que hoy no me acuerdo cuál es, pero escrito está, que dice: por sus frutos los conoceréis. Y los frutos del Espíritu Amor son 9 frutos. Pero al fin y al cabo, por sus frutos los conoceréis. Si el profesor de la universidad, primero, no tiene los resultados materiales, por ejemplo, yo he estudiado administración, pues de empresas en general, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarla administración de empresas. Y ese profesor no tiene una empresa de éxito en Argentina, ni en Salta, ni hablan en Argentina. ¿Qué hago escuchando a ese profe? El profe de administración. Y encima, primero, el fruto material no lo tiene, y otra, no tiene los frutos del espíritu. ¿Qué hago escuchando a esa persona? ¿Me hago entender? Entonces es otra razón más por la cual no volvería a la universidad. Pero por eso también invierto en mi mente, invierto con mentores que tienen frutos del espíritu y que también tienen empresas de éxitos, que es lo que a mí me interesa, para poder manejar la panadería de la mejor manera, pero según lo que Dios quiera hoy en el medio. A ver, vamos a leer. ¿Cómo están, amores? Dice Francesca: este video va a estar subido en mi canal de la aplicación Rojita, amores. Así que si se perdieron el principio, después vayan a verlo ahí. Con tu criterio, ¿todos tenemos que ser millonarios para enseñar? Todos tenemos que ser millonarios. Amores, yo no soy millonaria y aún así estoy enseñándoles mi historia, y siempre estoy con enseñanzas y todo lo que aprendo yo de mi vida. Hoy les traje el tema de las deudas, y, y, y esto es enseñar también. Y aún así no soy millonaria, aún. Lo mismo que cualquier persona que quiera enseñar. No hace falta lo material, pero sí es importante que, en el caso de la universidad, si vos vas a estudiar algo, que la persona que vos estés escuchando tenga los resultados que vos tenés, que vos querés. Si no, ¿para qué la estás escuchando? Para eso escuchás a tu familia, porque la familia súper aconseja de negocios, de lo que vos querés. Preguntale a tu familia y vas a ver cómo no van a tener un consejo. Pero vos querés, ¿qué querés? ¿Una empresa de éxito? ¿Vos querés ser un buen profesional? ¿O es la idea, si no, para qué vas a la universidad? En mi caso, yo pienso de esa forma. Gonza, qué lindo verte por aquí. No hace falta ser millonaria. Dice, pero claro, cuestionás al que tiene el título de empresas, por eso la duda. Pasa que una cosa es el título y otra cosa es los resultados. Una cosa es quién está hablando acá de Dios y otra cosa es cómo es la persona. ¿Cuántas personas hablan de Dios? Y después escriben como vos escribís acá. ¿Me entendés? Una cosa es
lo que podemos hablar, todos podemos saber todo, pero otra cosa es realmente quién sos, cuál es tu identidad. Y al fin y al cabo no estamos aquí para cumplir ni las expectativas de nadie, ni a tener el título de lo que vos quieras tener, ni incluso si sos millonario o no sos millonario. Importa que vos cumplas con la voluntad de Dios. Punto. Y Dios te va a decir hacia dónde dirigirte. Si tenés un título, Dios igual te va a utilizar. Y si no tenés el título, te va a utilizar. Punto. Gonza dice, yo estudio administración de empresas en la UNSA y mis profesores no tienen una empresa. Es que, bueno, yo también estudiaba ahí. Cuestionamos la doctrina de la época porque crees que los privados se reciben antes. Ay, no entendí. Algunos solo se dedican a la docencia, pero otros sí tienen un re laburo. ¿Cómo tomaste la decisión, Pau? ¿Cómo tomaste la decisión de dejar la facu? Yo siento que sí te gusta estudiar y si te hubieras recibido. Es que 100%. A mí me iba muy bien, o sea, yo toda mi vida fui abanderada, abanderada de la bandera argentina, amores. O sea, en Argentina en la primaria, en la secundaria siempre fui, en todo lo que hacía en danza, también hacía danza, era abanderada, tenía promedio 10, ni siquiera es que 9, no, promedio 10, siempre, todos los años. Me costó mucho tomar la decisión de dejar la universidad, pero ¿por qué? No porque no pudiera, y no porque también cuestiono mucho esa decisión que tomé porque no estaba Dios en mi vida, entonces yo no sé si Dios me mandó a tomar esa decisión, pero sí me acuerdo un día, esto ya lo conté muchas veces, que yo estaba meditando, en ese momento meditaba y escuché una voz, yo me estaba replanteando, che, dejo, no dejo, porque era muy difícil la decisión, imagínate la abanderada, la única que se había venido a la ciudad a estudiar, que deje la universidad, ¿no? Era como el fracaso de la familia. Y me acuerdo que un día meditando, había muchas cosas que Dios me mandaba como muchas señales, y en un momento cuando estaba meditando escucho una voz que dice, no sigas al rebaño. Me largué a llorar, era una cosa, y ahí entendí, como que nuevamente lo digo, no sé si era lo bueno o no, si era el mensaje de Dios o no, no lo sé, pero yo lo entendí como que sí lo era. Tiempo después se vino todo una cosa de un montón de bendiciones y mi vida cambió por completo, amores. Si no hubiera tomado esa decisión no estaría aún ahí con depresión y ansiedad porque mi vida no cambiaba. O sea, tu vida cambia cuando tomas decisiones distintas, cuando tomas decisiones difíciles, ahí tu vida va a cambiar, si no, no va a cambiar nunca. Mi vida cambió gracias a decirle que sí a algo y decirle que no a otra cosa, punto. Pero todos los días vos decidís si seguir viviendo lo mismo o no. Pero déjame decirte que si vos seguís viviendo lo mismo, Dios no va a poder obrar. ¿En qué va a obrar si vos seguís igual? O sea, Dios no obró en mi vida y no apareció hasta que yo tomé la decisión de, bueno, a ver, me voy a estudiar toda la Biblia. Ahí recién Dios pudo meterse. Bueno, voy a abrir una panadería. Bueno, ahí Dios recién se pudo meter. Si no, no. Si me quedaba durmiendo, no iba a hacer nada en mi vida. Si me quedaba llorando por depresión, si me quedaba comiendo la cantidad de galletas que me comía por día, por la ansiedad que tenía. Fui yo la que dije esto no más, y ¿quién me fortaleció? Dios. 100%. Pau, bienvenida. También era bandera de la Argentina, dice Andrés, bienvenido. Listo, dejo la carrera. No, amores, no tomen decisiones apresuradas. Pau dice, van a salir adelante, Dios va a bendecir, Él te llamó, tendrás éxito porque Él te respalda. Amén. ¿A qué edad pasaste eso? Fue el año pasado, amores.
O sea, yo les hablo como si hubiera vivido, tengo 23 años. Pero vieron, este es el proceso de Dios, amores. Pero, ¿cómo Dios no va a transformar si vos no querés vivir esos procesos? Dios va al por miel y va limpiando todo y al en medio te separa de la pareja y ya te separa de los amigos también y ya de los padres también y va limpiando, Dios purifica, pero uno tiene que estar dispuesto a dejar atrás esa vida. Uno es el que tiene que estar dispuesto, porque Dios, te escucho y así lo entiendo. Buenas noches. Gracias, Pau. Gracias, Gonza. Juanca, gracias por contar ese cambio que tuviste. Me hace pensar y plantearme cosas. Gracias. Gloria a Dios. Dice, si llevas ya encaminado el estudio, tómate tu tiempo y enfócate. Roy dice, solo hay que animarse y hacer algo diferente al resto de lo que muchos están acostumbrados. 100%, amores. Como les digo, nosotros llevamos muchas creencias, pero que no son propias. Muchas cosas, muchas cargas que ni siquiera son tuyas. Yo también para la universidad tenía esta carga de se lo debo a mis papás, se lo debo a la familia, tengo que ser el orgullo de mi familia, se lo debo al pueblo. Amores, llegué a pensar eso, porque claro, mis papás cuando yo era abanderada le mostraban la foto a todos, la subían a Facebook, ¿me entendés? Claro, todo el mundo sabía, encima un pueblo chico, todo el mundo sabía la abanderada, quién era, lo estudiosa que era, toda la familia, ¿me entendés? Pero cuando vos te das cuenta de quién es el sueño que estás cumpliendo, tuyo, por eso digo, no tomes decisiones apresuradas, pero sí rendíselas a Dios. Rendite a Dios. Y rendirse es saber, amor de mi vida, primero, que ustedes estén aquí y gloria a Dios y gracias por estar. No es una casualidad. ¿Quién te pensás que te dio un día más? Pero un día más para que el nombre de Dios se glorifique. Ustedes piénsenlo un poquito así. ¿Vieron esa parte cuando Jesús entra? No quiero nombrar ciudades que quizás me equivoque. ¿Jerusalén? No, bueno, no sé si. Pero entra en el burro y todos les están aplaudiendo. Y el Mesías, el Mesías. Y él entra y, claro, todos les festejan. ¿Vieron esa parte, sí o no? Si saben a dónde entró, me lo escriben, por fin. ¿Saben de qué les estoy hablando, no? Que fue antes de que lo crucifiquen. ¿Cuánta presión tenía? ¿Me escucharon la pregunta? Gracias, Fer. Creo que hay un poco de delay. No sé si hay delay. Pero bueno, voy a esperar que me respondan. Era Jerusalén, dice, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿vieron cuando él entra en su burro y todo el mundo le está aplaudiendo? Bueno, amores, ¿ustedes se piensan que son Jesús? Nunca fuimos Jesús. Y no estamos en este mundo para que el mundo nos haga bien. ¿Por qué querés ese título? ¿Por qué quería yo ese título? Para que mis papás estén ahí, bien, hija, sos mi orgullo, te amo, bien. La familia, que el pueblo me mire y yo salir a pasear y que todos me aplaudan y toquen bocinas. Eso quería. Y que después sea la profesional,
Y que digan, bien, la Nati, lo puedo hacer, la licenciada. Eso quería. Después, cuando me metí en el proceso de crecimiento personal, cuando dejé la universidad, también quería que me glorifiquen y que digan, mirá cómo sí lo hizo, bien, Nati. Yo quería ser Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos ser Jesús? Y que el mundo les aplauda y te glorifiquen. Bueno, amor de mi vida, déjame decirte que nunca fuiste Jesús. Y somos el burro. Cuando Él entra a Jerusalén, entra en un burro, subido en un burro. Bueno, nosotros somos el burro que vamos a hacer que Jesús se glorifique. Nosotros somos el burro que llevamos a Jesús para que su nombre se glorifique. Cuando vos lo ves de esa forma, no hay nada que hagas que dejes de hacer. No hay nada que el día de hoy, por más jodida que sea tu historia y por más jodido que sea lo que estás atravesando hoy, no vaya a hacer que el nombre de Jesús se glorifique. Lo único que tenés que pensar, amor de mi vida, es que su nombre se glorifique y vos ser el burro. Cuando hablo de rendirte, cuando hablo de que le rindas eso que estás pasando, eso que te empezás a replantear, gracias a ver este live, y gloria a Dios por eso, los invito esta noche, o sea, desde hoy, a arrodillarse y a rendirse ante Jesús. Y eso es entender que siempre fuiste el burro. Y vos vas a ser amor de mi vida, y para eso estamos aquí. Vos vas a ser el que lleve a Jesús, para que su nombre se glorifique. Somos los burros. Y eso es hermoso. Soy burro, siempre díganlo. Soy el burro. Soy el burro. Y lleven y pongan a Dios en lo alto. Siempre. Siempre, amores. Eso rompe con nuestro ego. Eso rompe 100%, no importa lo que hagas. ¿Ustedes se piensan que yo quería ser panadera o que a la familia estaba orgullosa de que seamos panaderas con mi prima? No. ¿Cómo? Vendiendo pan. Pero no se trata de vender pan. Se trata de llevar a Jesús. ¿Qué tiene que ver mi historia? ¿Qué tiene que ver toda esa historia? Y cómo el nombre de Jesús se glorifica con mi historia. De eso se trata. No se trata de si vendo pan o no. No se trata, Gonza, de si estás estudiando esa carrera o no. No se trata de si tenés ese título o no. No se trata de eso, amores. Lleven a Jesús. De eso se trata. Glorifiquen a Dios por su historia. Cada cosa, piensen, cada cosa que han superado, que su familia ha superado, y glorifiquen a Dios. Porque que ustedes estén hoy acá presentes no es por casualidad. Dios les regaló un día más. Les regaló un día más. Un día más. ¿Quién sabe si mañana se los vuelve a dar o no? Dios quiera que sí, pero también puede ser que no. Aprovechen este día y ríndanse ante Dios. Rindan su vida a Dios, porque nunca les perteneció, nunca nos ha pertenecido esta vida. Nunca nos ha pertenecido. A ver, vamos a responder las preguntitas. Había una pregunta que había hecho Gonza. Medio filosófica, dice. ¿Cómo crees que Dios realmente sí existe? Porque esto que uno experimenta, que como les contaba desde un principio, si se perdieron en el principio va a quedar en mi canal de la aplicación Rojita Amores, así que vayan a seguirme ahí. Desde febrero yo no sabía que existía, o sea, yo hablaba como, bueno, si Dios quiere, tal, ¿no? Pero no hablaba como 100% de Dios, por así decirlo, o no tenía una relación. Es como, bueno, existe.
existe y si peco me castiga y todo lo que, por así decirlo, es como lo que nos enseña la religión, por así decirlo, ¿no? Yo era católica. Y bueno, comienza todo un proceso. Uy, paren, me sale ahí. Hagan tapa la pantalla, amores, así no se me restringe el live, por fin. Tuki. Listo. Desde febrero comienza todo un proceso de, bueno, tengo que aprenderme toda la Biblia y ahí es cuando comencé a experimentar. Yo cuando siento al Espíritu, hoy fue un día, amores, de mucha claridad del Espíritu, nivel de que casi que no me quería levantar hoy de la cama y empecé a buscarlo, porque también uno tiene esos días, Leo, gracias. Uno tiene esos días, o sea, no es que esto es color de rosas, amores, la vida no tiene sentido sin Dios. Y cuando sentís esa desconexión, porque yo ya me acostumbré a tener a Dios, a sentirlo, a hablar, a charlar, y cuando no lo busco, no confío, no hay fe, pasan determinadas cosas ahí afuera que voy a decir, che, y te dejas guiar por lo que pasa externamente, lo que ven tus ojos, que dejas de confiar. Entonces te vas perdiendo en el mundo. El mundo es muy seductor, amores. Es muy seductor. El pasado, llega a aparecer alguien de tu pasado, listo. No, la confianza en Dios tiene que estar puesta ahí, pero yo lo tengo que buscar. Y hoy me pasó de buscarlo y era cantarle, porque me gusta mucho cantarle. A mí me gusta mucho cantar, amores. Desde que soy muy pequeña, canto muy feo, pero... Y empecé a cantarle y empecé a... Claro, me emociona. Sentir al espíritu, amores, es algo que le decía el otro día a Fer que le pedía a Dios sentirlo. Le pedía mucho sentirlo esa mañana. Nosotras siempre tomamos clases, por eso digo, nosotras invertimos tiempo y plata en nuestra mente. Entonces, cuando no invertimos, ahora no estamos pagando nuestras mentorías, pero sí nos seguimos juntando los sábados a las 12 del mediodía y los miércoles a las 5 de la tarde a estudiar y vemos videos y prédicas y todo y estudiamos. Y en un momento estábamos viendo una prédica el miércoles pasado y me acuerdo que esa mañana le había pedido a Dios sentirlo, porque vos decís, ¿cómo haces para sentir? O sea, ¿cómo sabes de su existencia si no lo ves? ¿Sí o no? Y le pedí a Dios, te quiero sentir, me siento muy vacía, empecé a incluso a replantearme, empezás a perder la fe, empezás a sentir que se abre ese vacío. No sé si lo sienten, que la mayor parte del tiempo lo solemos sentir. Que la vida no tiene sentido, que no sé si estoy haciendo las cosas bien, etcétera, un montón de cosas. Y yo sé que eso es por la desconexión con Dios. Entonces, ¿qué hago? Lo busco, leo la palabra, le oro, le rezo y todo el tiempo, cada vez que me acordaba, le volvía a decir te quiero sentir. Cuando tenemos la mentoría a las 12 con mi prima, empezamos a escribir y todo y me acuerdo que vimos una prédica larguita. Y claro, llegó el momento que empecé a conectarme y empezó una cosa de, claro, todo ese vacío que estaba sintiendo últimamente empezó como a purificarse, porque yo estaba purificando y era una cosa, amores, que temblaba y empezaba y lloraba a mares, porque es como, al menos yo me conecto con Dios, cuando yo sé que está conmigo, siento esa limpieza. ¿Me hago entender? Siento esa limpieza y es algo, una locura, amores. Y después cuando terminás de llorar sentís una paz que sobrepasa el entendimiento. Sentís que te sentís vivo. Porque no hay vida sin Jesús. No hay vida sin Dios en tu corazón. Uno piensa que está vivo, pero está sobreviviendo. Hacé de cuenta que somos como pececitos. ¿Dónde vive un pez? En el agua. Si está... O sea, el pez no está en la orilla, en la tierra, tratando de sobrevivir. Bueno, nosotros somos así de tercos cuando pensamos que podemos sobrevivir por nuestra propia cuenta. ¿Vos de qué necesitas? ¿Del agua? Bueno, nosotros necesitamos de Dios para vivir. Y la mayoría del tiempo estamos en la orilla tratando de sobrevivir. Así de necios somos.
y soberbios también, porque nos creemos más dioses que Dios. A ver, vamos... Acá arriba habían otras preguntitas. Voy a ser el mejor burro de todos, dicen acá. Muchos buscan un logro para conformar a los demás y se olvidan de la propia felicidad de uno. 100%. ¿Hay algún tipo de reunión que hagan ustedes, Nati, como tipo charla de la palabra? Hacemos en la panadería, en ferinati.panadería, nos puedes buscar en nuestro canal de la aplicación rojita de la panadería, porque ahí tenemos horas y horas hablando en vivo. Nosotras nos hacíamos vivos, hasta hace muy poquito hicimos en la panadería, pero ahora vamos a empezar a cambiar porque queremos que sea algo más así, tipo sentarnos y hablar con ustedes, así que síganos ahí porque... Pero igual hay horas ahí hablando, porque estábamos de 12:30, de 12 a 2 de la tarde, imagínense. Así que hay horas y horas de nosotras hablando y ahí pueden ver todo nuestro proceso, porque nosotras comenzamos en enero. En enero comenzamos a grabar. Así que ahí pueden ver todo el proceso. Ahí Pollito se llama una seguidora que ella ve todos los videos, se los pone como podcast y vio todo nuestro proceso y todo este proceso de Dios también en nuestra vida. Así que... Y vamos a empezar a grabar más face to face para que ustedes también puedan sumarse y todo. Los coras blancos son para que el canal pueda seguir y no se baje. Ah, buenísimo. Dice Gonza, o sea, si a vos te habló y lo sentiste, ¿crees que a todo el mundo lo puede hacer? Cuando Jesús muere y revive al tercer día, resucitó entre los muertos, y después se va, que si mal no recuerdo es como la Pascua, ahí es cuando pasa la Pascua o una cosa así, tampoco sé tanto la historia, pero voy a pasarlo muy por encima, él deja su espíritu, por eso dice el tema de la iglesia, y para que cada una de las personas repartan el evangelio es que cuenten la historia de Jesús, que cuenten quién es nuestro Señor y Salvador, para que más personas conozcan de esta historia, y nos lo dejó a todos, porque antes, amores, para vos conocer de Dios, tenías que ir ante una persona y que esa persona se conecte con Dios y que te mande ese mensaje. Hoy no. Hoy vos tenés al Espíritu Santo. Dios, Jesús, nos dejó a cada uno de nosotros al Espíritu Santo. Solamente, como dice también en una enseñanza escrito está, necesita de un corazón dispuesto. Vos tenés que, por eso les digo, arrepentite. Si eso es tirarte en el piso de rodillas a pedirle entendimiento porque no comprendo, díganle exactamente lo que piensan ahora. Mira, Nati habló de esto y yo no comprendo absolutamente nada de lo que habló. Quiero entender. Quiero entender. Como le decía yo a mi prima, ¿cómo haces cuando tenés hambre? ¿Qué haces? Y voy a la heladera y como, ¿sí o no? Porque si tengo una jodida hambre, voy a buscar desesperadamente algo para comer, ¿sí o no? Pero si la heladera... A ver, eso es si la heladera está llena. Si la heladera está llena, probablemente no tenga hambre, ¿sí o no? Porque todo el tiempo tengo cosas para acceder a la heladera. Todo el tiempo tengo cosas para no sentir hambre, ¿sí o no? Si esa heladera está vacía, voy a buscar, porque tengo hambre, voy a buscar qué comer. Lo que nos pasa ahora y lo que tenemos que sentir nosotros hoy es ese hambre de conocer a Dios, porque no lo tenemos hasta hoy. Hasta hoy que ustedes se quedaron a ver este live y gracias por eso. Hasta el día de hoy, busquen a Dios. A mí no me pasó nada de lo que me pasó hasta ahora desde febrero si yo no buscaba cada día a Dios. Les digo, el día de hoy me centré en buscar, dije, es que no me puedo quedar así, lo tengo que buscar. No es que, ay, bueno, no te escucho, ay, bueno, te estoy hablando y no me contestas. No, busco. Quiero que me hables, quiero sentirte, quiero conectarme con vos. El que busca también, Mateo, a ver,
A ver, esa está en Mateo, pero... Mateo... Está el que busca... ¿Será que no lo marqué? No lo marqué. Bueno, pero está en Mateo. Después búsquenlo, amores. Anoten cada versículo. Escrito está, el que busca encuentra. Busquen y encontrarán. Escrito está. No. No lo tengo marcado. No me acuerdo cuál era. Pero es Mateo. Sé que está en Mateo. A ver. Tenemos los jóvenes. Todo el mundo puede buscar a Dios. ¿Qué opinas de la iglesia evangélica? Es que no opino nada, amores. No conozco las religiones. O sea, yo sabía... Lo único que yo conocía era la iglesia católica. Como les digo, cuando Dios me manda a que vaya al templo, yo sabía que era para conectarme con Él. No iba al templo, iba a escucharlo a Dios, iba a sentir a Dios. Antes, cuando yo era más pequeña, iba a la iglesia y iba a ver quién entraba a la iglesia, quién entraba y quién salía. Y me molestaba todo el mundo, ¿me entendés? Y miraba a la gente a ver cuánta gente había venido a la iglesia. Esta vez que Dios fue el que me mandó, yo sabía que 100% Él estaba orando en mí. Y la conexión era para encontrarme con Él. La palabra que escuchaba era, le pedía a Dios que me hable a través de lo que estaba diciendo el padre de la iglesia, el cura. Lo que sí puedo opinar de la religión, de las iglesias, amores, es que vayan a una iglesia donde se lea la palabra. Una vez terminamos en la iglesia universal con mi prima, pero lo importante fue que se leyó la palabra. En la católica, al parecer leen otras cosas, que yo nunca supe eso, que leían otras cosas más allá de la Biblia, también se leen otras cosas. Lo importante es que ustedes vayan donde se lea la Biblia, punto. Nuevamente, no es religión, es quiero aprender más de Dios. Cuando iba a la iglesia, a la católica, a la catedral, había un cura que hablaba hermoso de Dios, amores. Hablaba hermoso y no era el cura. ¿Me entendés? Era Dios hablando a través de él. Y después había otro que no se le entendía nada, no se le escuchaba y no me gustaba. Pero no es si te gusta o no te gusta, sino es voy a saber más de Dios, voy a conocerte, voy a sentirte, voy a buscarte. ¿Me hago entender? No es religión, como les dije yo hace rato, esto no es religión, soy Team Dios. Todos tenemos que ser team Dios. No es la crucecita que te pones y ya sos... No es eso. Es que cuánto vos lo buscás. Punto. No es el templo. La iglesia somos con mis amigos cuando nos juntamos a congregarnos y a hablar de la palabra de Dios. Y compartimos la palabra de Dios. Eso es iglesia. Lo mismo tienen que ir a una iglesia donde se hable la palabra de Dios. Esta es la verdad. Ya lo que opine cada uno es la opinión de cada uno, la opinión es gratis. Y es lo que menos valor tiene en el planeta Tierra. Lo que tenemos que leer es la palabra. Leo nos encontró en nuestro canal de la aplicación rojita, así que gracias. Odio ir a la iglesia cuando mi mamá me llevaba de chico, dice. A mí también me llevaba y hoy que soy grande no me aparto del camino. Dice, ¿crees en la Virgen María? Es que María es la madre de Dios, de Jesús. También, yo creo en lo que escrito está, punto. Creo en lo que escrito está. Esta es la historia que tenemos que aprender. Y esto es lo que tenemos que creer. Si aquí está, esta es la verdad.
¿Me hago entender? Si aquí está, esta es la verdad. También decía, ¿qué opinas del Papa? ¿Son personas especiales? Si aquí está que ellos son personas especiales, es la verdad. No importa lo que yo opine. Si está aquí escrito, pero acá ¿qué te dice? No hay más Dios que Dios. No hay más Dios que Dios. Todos podemos conectarnos con Dios. Ya no necesitamos a alguien que lo haga. No hay, es nombre sobre todo nombre. Escrito está también. Nombre sobre todo nombre, no importa el título que vos tengas. Nuevamente, y ese es el título que vos le estás poniendo hoy, el Papa, con todo respeto, obviamente. El título que vos tengas, el licenciado, el doctor, nombre sobre todo nombre, dice acá. Escrito está. Perdón por cuestionar tanto, dice. Es que si uno no cuestiona, si uno no pregunta, ¿cómo voy a entender? Se necesita en el mundo más personas como vos, Gonza. Necesitamos aprender. Solo los que son como niños entrarán al reino de los cielos. Escrito está también. ¿Cómo son los niños? Curiosos, con hambre. Quiero aprender. Pero ¿de qué me sirve preguntar si no me ocupo por encontrar la verdad? Y ahí nos quedamos todos. Bueno, la gran mayoría de los seres humanos. Se cuestionan muchas cosas, pero por no buscar, por no moverse y buscar la verdad, buscar, esa es la palabra del día de hoy, buscar la verdad, buscar a Dios, buscar a Jesús, buscar en la palabra, leer. Si no busco, ¿cómo voy a encontrar esa respuesta? ¿Cómo empecé? Y bueno, lo conté desde un principio, pero empecé rodeándome del entorno correcto. Empecé dejando de lado todo mi algoritmo, que no me servían esos memes. Empecé buscando a los podcasts, viendo contenido que me ayudaba. En su momento lo veía hallados. En su momento veía a Mario Peláez, a Noelia Cosa de Tanfulness. Hasta el día de hoy veo a Noelia porque es mi mentora. Mentora es esto, es una persona que te ayuda, que te comparte lo que hizo, ¿no? Lo que hace y lo que hizo. Solamente que se paga. Pero invertís tiempo, o sea, yo en su momento no tenía para pagar. Y me veía todos los videos en la aplicación rojita, miraba los vivos, o sea, esto también alimenta tu mente, amor de mi vida. Pero el tema es qué tanto vos estás predispuesto, porque muchas de las cosas decía yo hace rato, que cuando dejé la universidad recién empecé a estudiar. Porque en la universidad me entraba por acá, me salía por allá y estudiaba de memoria. Hoy en día aprendo de las personas, aprendo de las personas. Nuevamente, por sus frutos los conoceréis. ¿A quién tengo que seguir? A las personas que tengan los frutos materiales y espirituales. Voy a seguir a esas personas. También seguí a Brian Tracy, tuvimos una mentoría en vivo con él, Spencer Hoffman, Margarita Pasos. ¿Qué más? O sea, después vos ya vas buscando qué te sirve, qué no. O sea, en el medio vos también tenés que tener criterio propio. No es que Brian Tracy es el único y me caso con él. No te tenés que casar con nada material. Y eso incluye en las personas. No te cases con nada de este mundo. Vos buscá y Dios te va a ir revelando. O sea, yo cuando tenía depresión y ansiedad y casi que ya estaba tirada en la cama, así, no sé, no me podía ni levantar a bañarme, siempre lo cuento, me compraba paquetes de galletas Bagleys y los comía en un día o dos y me los terminaba y decía no me voy a comprar nunca más y al día siguiente me volví a comprar. Era tal la depresión que tenía que yo le decía, me acuerdo que decía a Dios,
yo decía por mí misma, no me puedo resignar a esta vida. En ese momento yo estaba en pareja, entonces yo decía, no le puedo dar esta versión. No me puedo resignar a esta vida, soy muy joven para estar viviendo de esta forma. Aparte, económicamente no me alcanzaba nada, sentía mucha culpa. Si yo me compraba un paquete de fideos me sentía mal, si me compraba un helado me sentía mal. Entonces todo el tiempo vivía con culpa económica y, y a la vez con la culpa en la universidad, la culpa con mi pareja. Y entonces yo decía, no me puedo resignar a esta vida, no puedo vivir así, etcétera. Era modelo también y era un entorno medio como todos estábamos en la misma. Y ahí Dios puso en mi camino un video en TikTok de Noelia, la que es hoy mi mentora. Ella también atravesó depresión y ansiedad, se quiso en un momento y su historia me fue inspirando, empezó a dar herramientas y todo, y Dios la puso en mi camino, amores. Dios la puso en mi camino, así como quizás hoy te puso a mí en tu camino y nada es en vano, pero 100% voluntad. 100% voluntad, y esto siempre lo repito, se lo repito mucho a mi prima también, cuando se olvida, porque sí, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos porque el mundo muchas veces es como mayor, ¿no? Nos perdemos en el mundo, pero tenés que poner voluntad para volver a buscar a Dios. Nadie va a poder, yo no puedo buscar tu entendimiento. Ya hace cuánto que estoy aquí hablando. Y muchas personas quizás no entendieron. Muchas personas quizás no se conectaron con Dios, no entendieron el mensaje, más allá de lo que escuchan y nada más. Y capaz vos tampoco lo entendiste, pero 100% depende de cada uno buscar, estudiar. Agarro, siempre tienen que tener una libreta y lapicera, amores, anoten todo. Anoten, anoten, anoten. Así como hacen con la universidad, pero yo les aseguro que esto sí les va a servir siempre y cuando ustedes busquen eso. Busquen el conocimiento, busquen la verdad. Es verdad nutrirte, pero no quedarte con eso. Dudas, la Biblia te trae el consejo, la palabra. La Biblia, amores, cuando ustedes la lean, tienen que leer la Biblia, porque acá está la verdad. Cuando ustedes las lean, les va a traer mucho conflicto. Pero si las Biblias no les conflictúan, entonces no la están leyendo. Las Biblias le va a traer conflicto. Y no es que hay, bueno, esto no me interesa, entonces lo paso. No, esto no me está hablando a mí, entonces lo voy a pasar porque, está duro esto, no, esto no es para mí, es para otra persona. No. La Biblia te va a traer conflicto, te tiene que traer conflicto, porque es la verdad. Y todo el tiempo nosotros hemos vivido nuestra propia verdad en lo que creíamos del mundo, que somos perfectos. Bueno, ¿sabes qué? La Biblia te va a decir todas las imperfecciones que tuviste. Te va a decir, acá está todo, está clarito. Y léanlo como si Dios se los estuviera leyendo. Antes de leer la Biblia, oren para que sientan a Dios. Ahí mientras leen, pídanle entendimiento. Háblame. Así, órenle así. Háblame, por favor. Quiero que me hables. Muchas cosas no entenderán porque no es el momento de entenderlo y muchas otras cosas sí. ¿Buscas hacerte millonaria o dejar herencia? Hoy, amores, tengo esa cosa de no buscar lo material. A ver, hay muchas metas materiales. Obviamente ser millonaria es una de ellas. No sé si tanto igual, pero sí, hay una meta material que tengo ahí. O muchas metas materiales, pero aún así, y esa es la rendición total, amores, es entender que no vine a este mundo a las metas materiales. Yo sé, y escrito está también, que Dios te bendice tus empresas, y te dice todo lo que te va a dar. Es una promesa de Dios, pero aún así, aunque no me lo dé, voy a creer en Dios. Aunque no me lo dé, voy a rendirme ante Dios. Aunque no me lo dé, voy a llevar la palabra de Dios. Pero es una promesa y Dios siempre cumple sus promesas.
porque Dios no es un ser humano que miente y que es infiel y que su palabra no vale, no. Dios siempre cumple sus promesas, amores. Y ustedes lo verán si se quedan en este canal. ¿Qué despertó tu ansiedad y depresión? Mucho tiempo, amores. Falleció mi abuelo, que en su momento era mi persona favorita. Tenía Alzheimer, atravesamos como mucho tiempo con él y ahí empezaron una secuencia de cosas familiares que desató muchos fantasmas y bueno, y afectó mucho mi vida, incluyendo la universidad, que como conté hace rato no ayudaba con su entorno negativo. La meta es hacer mucha plata. Es que ustedes tienen que pensar esto. Por ejemplo, con esto de las deudas, ¿qué me enseñó las deudas? Y que no era libre. Que no era libre, que no tenía responsabilidades. Miren que me tuvo que pasar de tener semejantes deudas para entender. 10K, vamos. Me tuvo que pasar esto de las deudas para entender que no tenía responsabilidad, que no tenía orden de prioridad en mi vida, que no tenía la mente de, por así decirlo, como de adulta, ¿no? Como responsable de mi vida. Entonces, como les digo, es como, claro, yo seguía siendo como la hija de mis papás, ¿viste? Como que ahí me empecé a dar cuenta, como, che, pero claro, es que no van a venir mis papás a salvarme. Me tengo que responsabilizar de mi vida. Viene algo mucho más profundo incluso de entender que Dios me puso acá. ¿Por qué Dios me trajo hasta acá? ¿Y por qué me sentía tan sola? Y ahí es cuando viene un escrito también que está en la Biblia, no sé bien el versículo, pero que dice que Dios te lleva al desierto para que lo conozcas. Si no, no te va a llevar al desierto. O sea, Dios no es que te va a hacer pasar por semejante cosa. Pero cuando me di cuenta, cuando me sentía muy sola, y fue recién en este tiempo, desde febrero, que empecé a entender, es que claro, tuve la gran bendición de venirme a la ciudad, de estar alejada de mi familia, de esos amigos, de esas amistades, de estar completamente sola y tener esa deuda que hizo que lo busque más a Dios. Es una gran bendición que yo hoy esté acá. Y ahí es cuando comprendí, o sea, no es por casualidad cuando Dios te mueve, sino hace mucho tiempo me hubiera ido, hubiera estado en otro lugar. Este es el desierto. Y también así empecé a valorar más mi hogar, a valorar más lo que tengo, lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha confiado. Y todo lo que Dios me confiaba antes, cuando me iba bien en la panadería, cuando teníamos muchísima más plata y más ventas y todo lo que conté hace rato que atravesamos con Fer, todo eso que Dios me confió, que nos confió, lo mal administramos. Díganme ustedes, si fueran padres, ¿le darían a su hijo que derrocha las cosas, que no las cuida? ¿Le darían algo a sus hijos? ¿Querrían darle para que lo tiren, para que lo maltraten? Yo no lo haría. Entonces empecé a querer mi hogar, empecé a cuidar, a limpiar, a sacar todo lo viejo. Tenía hasta abusos de personas que ya ni forman parte de mi vida hace muchísimo tiempo. ¿Qué hago con ropa que ni siquiera es mía y que me recuerda una y otra vez a ese pasado y me hace volver una y otra vez a ese pasado? Empecé a dar, empecé a limpiar, a hacer una limpieza, empecé a despejar mi hogar. Empecé a quererlo, a agradecerlo, porque nuevamente nada te pertenece, como Dios te da, Dios te quita, y escrito está también. Dios me ha dado, lo mal administré, me lo quitó. Pero eso que me enseñó, todo este proceso que lo viví, por eso la deuda fue mi gran bendición. Fue la gran bendición de mi vida, amores.
Dios sí cambia nuestras vidas si lo buscamos. Y ya todo no es lo mismo, si lo conocemos todo cambia. Si no aprendieron eso, ¿no crees que la universidad les hubiera enseñado eso? ¿Qué pensás? Vos decime, ¿la universidad te enseña todo esto? La palabra del sembrador hace eso el Padre. La soledad te fortalece y te renueva. Y eso, yo hace unos meses, tengo ahí unos videos que hablaba hace unos meses de que me sentía sola y de que estaba atravesando un proceso, y eso era 100% Dios transformándome, porque me acuerdo que capaz que fue en febrero o marzo, capaz que fue en marzo o abril, que nos pasaba que en la panadería teníamos, nosotras siempre que vamos al puesto los lunes y los viernes, a partir de las 4 de la tarde, hacemos vivos también acá en TikTok, pero en la cuenta de la panadería, en Ferinati. Y vayan a seguirnos ahí, amores. Y claro, estamos horas y horas hablando, ¿viste? Y teníamos mucha gente que nos veía, o sea, hasta 300 personas y así. Entonces todo el tiempo estábamos hablando con gente y encima venían a comprarnos y todo, ¿no? Y después yo cuando venía, por eso les hablo de cuidar el hogar, venía y me sentaba, me ponía a ver TikToks, me ponía a comer, hasta que me di cuenta, estoy reviviendo la ansiedad de antes. ¿Qué me está pasando? Entonces empecé a orarle a Dios y empezó a darme esa claridad del espíritu de que me siento sola. ¿Por qué? Porque tenía muchos estímulos cuando estaba en la panadería, mucha gente hablando todo el tiempo, conversando, cuando venía todo el silencio. Entonces me sentía sola. Todo el tiempo me sentía sola y era una profunda soledad y era llorar todo el tiempo porque me sentía sola, y así empecé. Y ahí empezó Dios a purificar esa soledad. Ahí después entendí el tema de mi hogar, que Dios me bendijo con esto, que no estoy sola, etcétera. Y también estaba esperando que Dios ponga personas en mi vida, o sea, estaba esperando todo el tiempo de Dios. Dios tiempo después puso a mis amigos, que encima ni siquiera es que nos vemos, están a la distancia, con el cual nos congregamos todos los miércoles. Nuevamente debe ser que ya están terminando la reunión. Hoy yo decidí prender live, por eso no estoy con ellos. Pero nos juntamos, leemos la palabra, todo, pero eso lo puso tiempo después Dios, yo sin buscarlo. Y hoy tengo un grupo hermoso de amigos. Todos hablan de Dios, en las conversaciones de Dios, y etcétera. ¿Me voy a entender? No me volví a sentir más sola. Es más, entiendo hoy que el proceso no es solo. Dios sí te lleva al desierto para que lo busques, para que lo priorices, para que te rindas a Él. Cada día que vos te levantes, te rindas, aceptes que Él te regaló la vida, que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Y no priorices a nadie más, que no pongas en tu corazón. Hagan de cuenta que el corazoncito es como un trono. ¿A quién tenés hoy en tu corazón? No tiene que ser esos amigos, tiene que ser Él. No tienen que ser tus padres, tiene que ser Él. Estoy en la misma, dice Gonza, todo va a pasar, pero no va a pasar si no buscas a Dios. Porque te puedo decir que va a pasar por tus propios medios. Si vos haces lo posible para no sentirte solo, vas a tener muchos resultados materiales, inclusive no sentirte más solo. Quizás encontres una pareja o amigos, etc. Pero te aseguro que este vacío que sentís va a volver una y otra vez. Una y otra y otra y otra vez. El único que llena ese vacío, amor de mi vida, es Dios. El único que pudo llenar y que lo sigue haciendo nuevamente, porque ese vacío vuelve porque uno se deja guiar, uno es tan necio que caes de nuevo en lo que está pasando en tu vida y esto es imposible, ¿y cómo voy a hacer para solucionar esto? Una y otra vez vuelve a caer, pero una y otra vez
vez búscalo. Una y otra vez búscalo. Y Él ahí está. Lo que más me cuestiono es cómo la gente habla tanto de Dios con mucha seguridad. Eso mismo me cuestionaba yo, Gonza. Eso mismo es como, ¿y qué? ¿Y por qué? Son falsos, decía yo. 100%. Por eso también mi obsesión por leerme toda la Biblia. Busquen amores. El que busca encuentra. Eso escrito está. Busca y encontrarás. No me acuerdo cómo era el versículo, me gustaría encontrarlo. Pero bueno, no lo encuentro. ¿Ustedes no lo pueden buscar? ¿Cuál es el versículo? De busquen y encontrarás. Estoy en Marcos yo. En la adolescencia me cuestioné mucho a Dios, ya que me había cansado de mi familia. Mateo 7:7 dice, sí, es ese, vamos. Gracias, Sebas. Escuchen. Dice, la eficacia de la oración es el título. La eficacia de la oración. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Bueno, sigamos leyendo todo el... Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pida pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? A aquellos que se las pidan. Pedile a Dios. Quiero conocerte. Quiero saber de vos. A mí no me llegó nada de esto más, o sea, hasta que yo no me rendí y era esa loquita buscando la lógica de Dios. Ojo, porque yo buscaba que entre acá y no que entre acá. En la Biblia se habla mucho del corazón. Quiero que escriban esto y que lo tengan ahí presente. El corazón en la Biblia, del que se nombra en la Biblia, son los pensamientos, las emociones y las obras. Y esto también es biología humana. Es biología. Y es química. Química en el cuerpo. Esto por algo me sirvió estudiar crecimiento personal, amores. Los pensamientos... Hay un cerebro que se llama el cerebro límbico, que ese cerebro libera ciertos químicos, ciertas sustancias que viajan al cuerpo para que vos sientas. Cuando se gatilla un pensamiento, liberan esos mensajeros que van hacia el cuerpo y te hacen sentir. Ese sentimiento, de acuerdo a ese primer pensamiento que tuviste, hace que vuelva al cerebro y te haga tener un bucle de pensamientos, porque existen lo que se llaman las redes neuronales, que hacen que un pensamiento, no sé, que tuviste de tristeza, que te llevó a la tristeza, entonces tengas más pensamientos de tristeza. Bueno, y te acordás de hasta cuando se murió tu abuelo, ¿me entendés? Se murió mi abuelo, por eso lo digo de mi abuelo. Y capaz que no tenía nada que ver hoy sobre mi abuelo, capaz que era la película. Por eso también está el cerebelo, que es el que recuerda. El recuerdo se hace a través de un pensamiento y una emoción. ¿Me van a entender? Por eso vivimos sumergidos al pasado. Vivimos en los recuerdos. ¿Y qué pasa con un pensamiento y una emoción? Te lleva a actuar. Si vos te sentís triste, ¿cómo vas a actuar? Y triste. Si vos te sentís eufórico y emocionado, ¿cómo vas a actuar? Y vas a hacer cosas y vas a buscar nuevas cosas para hacer. Bueno, ese es el corazón. Por eso
cuando hace rato leímos Romanos 12:2, que decía, dejen que Dios los transforme desde la mente. ¿Por qué? Porque si Dios transforma esos pensamientos negativos que tenemos adquiridos de nuestro sistema de creencias, de nuestros padres, del vecino, del pueblo, de lo que vemos en el noticiero, de lo que entendimos como la realidad, Dios va transformando todo eso. ¿Para qué? Para que vos pienses, para que vos sientas distinto y por ende vas a obrar distinto. Por eso, cuando se nombra al corazón en la Biblia, hace referencia a los pensamientos, sentimientos y tus obras. Había visto por aquí, decía Gonza, ¿cómo hacen para acordarse tantos versículos? ¿Cómo haces en la universidad para acordarte de lo que te pide el profe que te acuerdes? Estudiar, ¿sí o no? Esto es estudiar. Por eso hay que estudiar la Biblia. No es solamente leer. Uno recuerda los versículos o lo que escrito está, al menos capaz no te acordás específicamente del versículo, pero sí te acordás de la palabra, porque esta es la verdad. Esto es lo que te habla tu Padre. Así como, a ver, díganme ustedes, cuéntenme, o Gonza, contame algo de lo que te haya dicho tu padre alguna vez, tu padre o tu madre. Algún story time, algo que te dijo, o algo que te hablaba cuando eras chica, cuando eran chicos, cuando eras chico, perdón. Me trabo porque tengo sed. Ya estoy hace más de una hora hablando. Así aprovechito. ¿Se acuerdan o no cómo los hablaban sus padres o algo que les quedó cuando ustedes eran chicos? Algo que les quedó hasta el día de hoy. Mi papá me decía, por ejemplo, a ver, voy a ponerme yo de ejemplo. Me acuerdo que mi papá me decía que las niñas lindas no lloran. Cuando yo lloraba. ¿Qué más? Madre hay una sola. Fue lo que dije al ver una cerveza en la heladera. Mi papá me hacía hacer flexiones de brazos. Y díganme ustedes, amores, si ustedes, por ejemplo, si viene alguien y les dice, si viene alguien de afuera, ¿no? Un X, y te dice a vos, tu papá me dijo esto y esto de vos, y me habló de esta forma, por ejemplo, algo negativo, ¿no? Como algo que vos decís, pero es imposible que mi papá te hable de esa forma. Es imposible que él utilice ese lenguaje. Díganme si no pueden decir si su papá dijo o no dijo, si viene otra persona a hablarte de tu padre o de tu madre, ¿no? O de la persona que te crió. O de alguien que crees especial. Pueden saber si lo dijo o no lo dijo. Pueden incluso hasta poner las manos en el fuego por ello, ¿sí o no? Ezequiel me decía que si hago tal cosa que no estaba bien con la Biblia, era del diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Cómo estás? ¿Formas algún grupo de jóvenes o no? No, amor de mi vida. Siempre invoco a Dios cuando entreno, dice. Siempre hay que poner a Dios. Bueno, ¿me hice entender o no? Sé que tiene un poco de delay esto, pero quiero que me respondan si ustedes pueden poner las manos en el fuego por alguien, si pueden saber.
¿No les pasa que vos sabés cómo habla tu padre? Vos sabés cómo habla tu madre, o la persona que te crió, o tu pareja, o esa amiga. Vos sabés cómo habla. Mi papá me enseñó a afrontar los golpes que da la vida. No todo es color de rosas. Sí se entendió, Nati, ok. Ahora díganme ustedes, ¿qué es lo que mayor se pregunta uno? ¿Cómo sé cómo me habla Dios? ¿Cómo sabés vos cómo habla Dios? A veces me siento idiota cuando no me sale algo. Por las lecciones de vida, dice José. No sé, nunca sentí que me hablara. Me parece perfecto eso, Gonza. ¿Cómo vas a sentir que te está hablando Dios si no lo conoces? ¿Cómo sabes si viene una persona a querer mentirte acerca de lo que habló tu madre? ¿Cómo sabes que sí es y que no, que tu madre habla así o que no habla así si no la conociera mi madre, si no conociera cómo habla? ¿Cómo sabes si alguien viene a hablarte de tu pareja, si tu pareja habla así o no? Si esa persona te está mintiendo o no. Porque conozco a mi pareja. Conozco cómo habla. Conozco cómo es su corazón. ¿Cómo pretendo saber discernir si me está hablando Dios o si me está hablando el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, si no conozco cómo habla Dios, si no conozco su carácter, si no conozco cómo actúa, si no conozco lo que me prometió? Por eso tienen que leer la palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Entienden eso? La palabra de Dios. ¿Qué es? Dios que me está hablando. Esto está vivo, amores. Hace miles de años que se escribió esto, pero sigue vivo. Ustedes cuando lean van a identificarse con su historia. Es palabra viva. Es palabra viva. Y acá van a aprender cuál es el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque cuando les pase algo negativo, va a venir el enemigo y van a decir, ¿y ahora cómo vas a hacer? ¿Viste que si estás solo? ¿Viste que Dios te odia? Si Dios estuviera con vos, ¿por qué querría que tengas tantas deudas? ¿Y ahora cómo vas a hacer para pagar todo eso? ¿Ustedes piensan que no se me vinieron todas esas cositas? Pero ¿qué dice en Romanos 12:2 que leímos hace rato? Dejen que Dios los transforme desde el pensamiento para discernir su voluntad. Para discernir. Discernimiento es entender si viene de Dios o si viene del enemigo. Dios va a transformar tus pensamientos para que dejes de pensar como piensan tus padres y para que empieces a pensar como piensa Dios. Por eso cambia la identidad. Ahora sos hijo de Dios. Ya no sos, a mí me pasa que yo ya no soy hija de Daniel y Patricia, que son los nombres de mis papás. Yo ya no soy hija de ellos. Sí, terrenalmente, y honro a mi padre y a mi madre, pero mi padre y actúo según lo que mi padre en el cielo quiere para mí. Cuando no tengo discernimiento de si viene de él o no, ¿qué hago? Lo busco. Busco que él me guíe, busco que me ayude. ¿Qué dice? Nuevamente, Mateo 7:7. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Esa voz del subconsciente es el diablo. A veces soy muy negativo conmigo mismo. La negatividad es antinatural. Siempre piensa en eso.
La negatividad no viene de vos. Los frutos del espíritu, ninguno son negativos, amores. Ninguno son negativos. La negatividad no viene de Dios. Y es la mente misma, el diablo, que el Señor lo reprenda, el que va a autoengañarte. Nunca va a hacer que vos crezcas, nunca va a hacer que vos salgas adelante porque no lo quiere. Mañana justamente voy a terapia y voy a hablar de esto. Buenísimo, amor de mi vida. ¿Qué consejo me das vos sobre Dios para invocarlo? Busquen, amores. Hoy este live se resumió en busquen. Había algo, decía sobre la confianza. Gonza, preguntabas, ya con esto me voy, amores. Preguntabas de qué pienso de si hay que confiar 100% en alguien, en alguna persona. Escrito está que el corazón de los seres humanos es engañoso. ¿Cuántas veces actuaste de determinada forma pensando que era lo correcto? Pensando que eso está bien. Siempre el corazón del ser humano va a engañarte. ¿Vieron que está esa frase armada que dicen seguí tu corazón? La vida es una, tenés que vivirla. Seguí lo que estás sintiendo. ¿Qué te dice Dios? El corazón del ser humano es engañoso. Nunca creas en tu corazón. Y así es para todos los seres humanos. Entonces, hay que confiar en uno, hay que confiar en lo que te dice tu corazón, hay que confiar en lo que te dice otra persona. Es la pregunta. Con lo primero que dijiste, creo entonces que no hay que confiar en nadie al 100%. Ese es un buen estudiante. Entiende súper rápido, Gonza. Claramente que no. Ni siquiera tienen que creer lo que yo les estoy diciendo aquí. Por eso la única verdad está acá. ¿Por qué hablo lo que escrito está? Ustedes tienen que buscar esa verdad, amores. Hay muchas cosas, por ejemplo, yo pagando o estando con otros mentores, incluso con otras personas que saben muchísimo sobre la Biblia, yo igualmente me replanteo muchas cosas. Y hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, que no he estado de acuerdo y que no estoy de acuerdo. Y busco esa verdad, y busco que Dios me ilumine y que Dios me dé esa respuesta. Y hay muchas cosas que la respuesta no es la misma que me dio esa persona. No crean en los seres humanos. Tienen que creer en Dios. ¿Podrías recomendar a qué influencer empezaste a ver? Empecé a ver a Cecia Ríos, búsquenla. Es muy bonito lo que habla. A nadie más. A Tan Fullness también. Es hermosa, ella es mi mentora. Noelia es hermosa. Tuve el gran placer de conocerla en Buenos Aires. Fue un encuentro con Dios muy bonito. Y con Dios en el sentido del evento que ella hizo, ¿no? No porque ella sea Dios, sino que hizo un evento muy bonito para Dios. Y ¿qué otra persona puede ser? Un hombre, a ver, un hombre. Sé un creador, es un amigo mío que tiene ahí también, tira unos lindos mensajitos. Otro hombre puede ser Lukis Levin, que tira también unos hermosos mensajes. Luki. ¿Qué más? No sigo muchos hombres, ¿eh? Pasa que poco a poco fui dejando de seguir hombres porque yo como que tenía esa personalidad de hombre, como que tenía esa energía masculina. Entonces tuve que dejar de seguir a tantos hombres porque, por ejemplo, en otro momento seguía a Yados, ¿me entendés?
y Yagos tiene una energía muy potente, entonces como tuve que dejar de seguir todos esos hombres para poder conectarme con mi energía femenina y poder entender más. Así que, bueno, amores, eso. Gracias por haberse conectado. Gracias por estar presentes. Recuerden seguirme en mi Instagram porque ahí subo mi día a día, subo muchas reflexiones que por ahí yo después acá las subo como muy tarde. Y ahí hoy dejé también una nueva reflexión que tiene que ver con el tema que hablé hoy. Y síganme en mi canal de YouTube que voy a subir este video muy prontito. Gracias por haberse conectado, gracias por estar presentes, gracias por sumarse, amores. Los amo y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo live. Cuando pueda cortarlo a este, porque no me deja cortarlo. A ver. No me deja. Voy a tomar un mate hasta que me deje cortarlo. Ahí está, ahora sí. Los amo y nos vemos en el próximo.